¿Has notado ya que el organismo comienza a mandarte indicios discretos una vez que superas los 60? Esa solidez que en el pasado fluía con espontaneidad, ahora fluctúa de forma impredecible. El dominio parece huir y aquello que solía ser deleite se convierte en inquietud. Un buen número de caballeros me confiesan: doctora, la mente anhela, pero el físico no responde. ¿Y cuál es la reacción habitual? Se precipitan hacia remedios veloces, tabletas mágicas, vigorizantes que aseguran arreglarlo todo en instantes, aunque a la larga dejan al organismo más a merced y exhausto. La realidad es cruda, aunque hay que expresarla. El inconveniente no radica únicamente en el rendimiento, sino en los fundamentos del ser masculino, en el riego sanguíneo, en las terminaciones nerviosas y en los tejidos del suelo pélvico, que gradualmente van mermando su dinamismo. Es ahí donde surge el desorden, la merma de rigidez y el temor al fracaso. Sin embargo, hay una ruta orgánica, fiable y validada, que auxilia al organismo a sintonizarse nuevamente con su cadencia innata. Me llamo doctora Elena Valdés, soy facultativa en urología y durante casi 20 años he enfocado mi labor en velar por el bienestar erótico y el brío de varones en la etapa avanzada. En esta ocasión, deseo revelarte una técnica elemental, aunque impactante, que ha cambiado el destino de numerosos consultantes. 4 extractos vegetales que, empleados con el enfoque preciso, contribuyen a potenciar el tránsito de la sangre, a distender las fibras nerviosas de la región privada y a restituir al organismo la serenidad y el mando de tus veintes. Y lo más ventajoso, todo ello sin fármacos, sin repercusiones adversas y sin pudor. Únicamente percepción, hábito y mimo personal. Más adelante te instruiré en la aplicación exacta de estos extractos. El procedimiento detallado, el instante óptimo, si es viable fusionarlos y qué prescindir para no lastimar la epidermis. Permanece atento hasta el cierre, ya que en esa sección es donde la mayor parte hierra y no percibe cambio alguno. Esta grabación representa una llamada para que te vincules de nuevo con tu propio ser, con tu vigor y con la satisfacción de experimentarte al frente una vez más. Con el transcurso de los años, el cuerpo del varón se transforma de modo sigiloso. Los niveles de testosterona descienden, el flujo circulatorio se ralentiza y los músculos del asfalto pélvico, que apuntalan toda el área sensible, van cediendo en potencia y sincronía. Como consecuencia, la sangre accede con mayor obstáculo, las terminaciones se sobreestimulan y el dominio se reduce. Lo que en su día era instintivo, ahora demanda un gasto de energía. Y ese gasto, si se une al nerviosismo, resulta ser precisamente lo que provoca que todo suceda con excesiva premura. Bastantes varones piensan que se trata de un tema generacional, pero no es del todo cierto. Madurar no implica el cierre de la energía vital. Es una solicitud del organismo por atenciones más puntuales. Ahí irrumpen las alternativas ecológicas que asisten en la reposición del equilibrio corporal sin dañar el conjunto. Los extractos vegetales que te presentaré operan en 3 aspectos fundamentales. En primer lugar, optimizan el movimiento sanguíneo en el sitio, alimentando los tejidos y reponiendo oxígeno a las unidades celulares. En segundo término, distienden los músculos de la cuenca pélvica que se contraen por el agobio y por el paso del tiempo. Y en tercer lugar, apaciguan las fibras nerviosas externas, encargadas de regular el lapso y la percepción sensorial. Esta unión genera una estructura biológica perfecta para el dominio y un goce moderado. A diferencia de los medicamentos que meramente avivan de modo efímero, estos extractos robustecen las formaciones naturales mediante el empleo sostenido, sin producir adicción, sin presionar el órgano cardíaco y sin alterar la tensión vascular. Adicionalmente, el mero gesto de frotar con extracto genera ventajas suplementarias, estimula la circulación minúscula, eleva la noción somática y mitiga la rigidez acumulada en el sitio. Se trata de un mimo que no se limita a lo corpóreo, sino que abarca también lo afectivo. Cuando el varón recobra la fe en su físico, se percibe más animado, más firme y más atento junto a su compañera.
En los instantes venideros, te exhibiré cuáles son estos 4 extractos y la función de cada uno para que selecciones el idóneo y arranques con precaución. Ahora que has captado lo que transcurre en el interior del cuerpo del varón tras los 60, profundicemos en los 4 extractos que pueden auxiliar en la reposición del balance, el dominio y la pujanza de manera ecológica y exenta de peligros. El inicial es el extracto de ricino, también conocido como de higuerilla. Es espeso, se templa ligeramente al tacto y posee ácido ricinoleico que aviva el riego en el lugar y contribuye a disipar tensiones minúsculas en los músculos. Numerosos varones ignoran que la zona pélvica retiene rigidez y esa dureza obstaculiza el paso de la sangre y precipita la reacción somática. ¿De qué modo emplearlo? Deposita entre 3 y 5 gotas en la mano. Caliéntalo restregando las palmas y extiéndelo mediante giros circulares en el perineo. La franja situada entre el saco escrotal y el recto. Frota durante 5 a 10 minutos, preferentemente tras la ducha, cuando la piel se muestra más permeable. Realízalo 2 o 3 veces semanalmente. Consecuencia: una calidez honda y alivio muscular, un tránsito mejorado y una menor precipitación no deseada en el instante de cercanía. El subsiguiente es el extracto de coco, uno de los más polivalentes y confiables. Posee cualidades antimicrobianas, suavizantes y humectantes, perfecto para cutis más delicados. Varones con enrojecimientos o incomodidad post-encuentro suelen obtener gran provecho del coco. Coloca una porción modesta, cerca de media cucharadita, y esparce con delicadeza en idéntica área, siempre mediante gestos pausados y sutiles. Forma una capa defensiva que atenúa la fricción y asiste al organismo en preservar el pulso propio sin sobreestimulación sensorial. Desaconseja fusionarlo con esencias concentradas, pues podrían agredir. El extracto de coco en su forma pura basta. El tercero corresponde al extracto de oliva de categoría superior, uno de los más analizados por la terapéutica holística. Abunda en tocoferol y elementos antioxidantes que asisten en conservar la flexibilidad de los conductos y salvaguardan las células del deterioro oxidativo, uno de los elementos del desgaste en los vasos. Optimiza el riego y restaura ligereza al contacto. Para su empleo, templa unas gotas entre las palmas y frota con presión moderada, ascendiendo con lentitud desde la raíz del perineo hacia el interior de los muslos. Ese gesto impulsa el flujo venoso de retorno y propicia el dominio de los tejidos. Puedes recurrirlo de 2 a 4 veces por semana, intercalándolo con el de ricino. Y finalmente, el extracto de nueces dulces, el más fluido y armónico de los 4. Incluye tocoferol, magnesio y lípidos naturales que alimentan la epidermis y aminoran la rigidez de las terminaciones externas. Es el extracto que más aconsejo para la costumbre vespertina, cuando el propósito es distender, apaciguar el pensamiento y reponer la concordia somática. Deposita unas gotas, frota con parsimonia y aspira hondamente en el proceso. La unión de roce e inhalación estimula el aparato parasimpático, el que maneja la quietud y el dominio espontáneo. No hace falta combinarlos. Lo óptimo es rotarlos, evaluando cuál se ajusta mejor a tu constitución. Ricino para una distensión profunda, coco para resguardar, oliva para vivificar el riego y nueces para sosegar. Con aplicación periódica, en 2 o 3 semanas el organismo inicia a reaccionar de forma más proporcionada. Experimentas mayor dominio, mayor solidez y una seguridad que brota del interior. La colocación de los extractos no ha de realizarse con apuro. El arcano reside en transmutar ese lapso en una ceremonia de mimo y vinculación con el físico. No es meramente un procedimiento, sino un adiestramiento en atención, inhalación y observación. Dispone el entorno. Escoge un intervalo sereno. Al atardecer, postlavado, acostumbra a ser el más propicio. El espacio ha de hallarse impoluto, callado y con iluminación tenue. Si lo deseas, incluye melodías tranquilas y aparta el dispositivo móvil por un rato. Eso favorece que el intelecto se desligue y el físico ingrese en paz. Con el extracto seleccionado, lava a fondo las manos y la zona privada con detergente,
suave y líquido cálido. La higiene resulta vital para eludir enrojecimientos y para que el extracto incida de forma directa sobre la piel. Seguidamente, deja goteando 4 a 6 gotas en la palma y templa restregando las manos. Ese acto despierta las percepciones y optimiza la absorción en los tejidos. Siéntate o párate con extremidades inferiores abiertas y articulaciones levemente dobladas. Inicia extendiendo el extracto con las puntas de los dedos en giros circulares pausados en el perineo, entre el saco y el año, sin celeridad. Inhala profundamente y capta la calidez, el roce, el alivio que se propaga. Lo aconsejable es frotar de 5 a 10 minutos, invariablemente con gestos delicados, sin raspar en exceso. Ejecuta esta costumbre de 3 a 5 veces por semana conforme al extracto y tu susceptibilidad. Puedes rotar. Un día ricino, otro oliva, otras nueces, y emplea coco cuando detectes la piel más árida o reactiva. En el transcurso del frotado, conserva la concentración en la inhalación. Aspira por las fosas nasales y expulsa con lentitud por los labios. De esta guisa, estimulas el aparato parasimpático, idéntico al que el físico utiliza para reposar en el sueño y en las fases de deleite. Esa inhalación asiste en dominar las pulsiones y recobrar el imperio sobre el ser. Al concluir, no aclares al instante. Permite que el extracto obre por lo menos 15 minutos antes de vestir la prenda inferior. Si lo prefieres, elimina el sobrante con un trapo puro. Y ten presente, la perseverancia lo define todo. Esta ceremonia no es una contienda de un solo día, es un trayecto. Es el organismo reaprendiendo, tejido por tejido, fibra por fibra. En breves días, advertirás que el dominio regresa de modo espontáneo, sin presionar y sin desasosiego. Y lo más encantador, este mimo elemental también se proyecta en otros ámbitos, en la predisposición, en el espíritu y aun en la valoración propia. Deseo relatarte un relato que siempre me enternece. El señor Miguel, un paciente de 68 primaveras, se presentó con la vista baja. Me expresó: «Doctora, ya no experimento dominio. Temo defraudar. Evito la proximidad porque parece que mi físico me engaña». Esa expresión portaba lustros de desilusión y mutismo. Iniciamos un soporte sencillo. Asimiló la ceremonia con los extractos, ejecutó los frotados 3 veces por semana y, sobre todo, recobró el interés por su propio ser. Sin celeridad, sin tabletas fantásticas, tras 3 semanas retornó con una sonrisa. Afirmó: «Doctora, he recobrado la sensación de existencia. Ahora poseo dominio, quietud y brío. Es como si mi físico me acatara de nuevo». Relatos similares al de Miguel se reiteran con asiduidad. Varones que suponían que el calendario les había robado la fuerza, descubren que el organismo todavía contesta, solo requiere el impulso idóneo. A los 60, 70 o 80, el dinamismo no concluye, solo se metamorfosea. Y cuando asimilas a mimarte con tolerancia y astucia, el organismo recompensa con frutos. Si atraviesas una situación análoga, no desistas de tu físico. Estos mimos elementales, frotado, riego, distensión, equivalen a reentrenar al organismo para operar en sintonía nuevamente. Cuanta mayor observación y tenacidad despliegues, más óptimos serán los logros. Soy la doctora Elena Valdés, facultativa en urología, y consagro mi trayectoria a asistir a varones en la madurez a existir con mayor brío, seguridad y deleite, exentos de bochorno, pavor y remordimiento. El bienestar erótico integra tu nivel de existencia. Velalo con idéntico afecto que prodigas al órgano vital, a la nutrición y al reposo. Si esta grabación te auxilió, otórgale tu aprobación. Difúndela con un compañero que asimismo merece recobrar el imperio y escribe en la sección inferior: ¿cuál de estos extractos planeas ensayar en primer término? Y si anhelas que elabore una grabación ilustrando cómo integrar esta ceremonia con rutinas básicas de potencia pélvica para frutos superiores, infórmame en las anotaciones. Mímate con dignidad y perseverancia. Tu organismo puede envejecer, pero tu pujanza no ha de desvanecerse.
Nos reencontramos en la siguiente entrega.